estamos grabando. La verdad es que no sé cuántos de ustedes realmente vean el video más adelante. Yo no, yo lo subo nada más para que no vaya a haber este pretexto de que no tenían la información adecuada para sus tareas. Pero pues nada, para eso es, ¿no? Para que tengan algo ahí. Y es la razón otra vez, y se lo repito una vez más a los que están escuchando ahorita y los que están escuchando en el video, es la razón también por la que eh, es la razón también por la que no dejo entrar ya gente después, porque me gusta que el video salga completo con toda la información sin meterle demasiado movimiento a la presentación para que la gente que tenga que verlo a fuerzas el video, que no tenga opción más que verlo, pueda verlo sin tanta interrupción. Estamos en la 20ª sesión, jóvenes. Vamos a ver las diferentes causas de la migración. Por aquí esto va a ser un tema familiar para muchos de ustedes. Muchos de ustedes tienen personas que han migrado, que han tenido que viajar a Estados Unidos a trabajar o a algún otro lugar. Entonces es algo que seguramente ustedes conocerán ya de memoria. Ujú. ¿Qué es la migración? Esto es bien importante, jóvenes, porque cuando yo pongo esto en el examen, ustedes me ponen la migración de las aves y no sé por qué, o la migración de las mariposas monarcas. No estoy pidiendo la migración natural, estoy pidiendo la migración social. Entonces, la migración es un fenómeno cultural que ocurre en todos los países del mundo. Se puede definir como el proceso, está la definición, se puede definir como el proceso en el que una persona o un grupo de personas cambia de lugar su residencia. Ajá. Cambia de lugar de residencia, es decir, se va a vivir a otro lado, ¿correcto? Es así de simple, es así de llano, jóvenes. Muchos de nosotros cuando pensamos en la migración solamente pensamos en los que se van a Estados Unidos, pero si por ejemplo ustedes viven ahí en Capula, por poner un ejemplo, y deciden irse a vivir a Pátzcuaro, esa es migración, ¿sí? Siempre y cuando ustedes no vayan nada más de vacaciones, las vacaciones son una cosa completamente diferente. Si ustedes están cambiando de su lugar de residencia considerablemente a otra ciudad, a otro pueblo, a otra comunidad, se considera migración. Si se cambian de ahí de Capula, por ejemplo, del centro de Capula a la orilla de Capula, no se considera migración, siguen viviendo en el mismo lugar. Pero si se van a vivir, por ejemplo, ustedes de Capula a Morelia, ya se considera migración. Es difícil mencionarlo ahí, por ejemplo, porque es el mismo municipio, pero ya no se consideran en el mismo lugar, eh, en el mismo lugar de donde vivieron. La migración más común, y ustedes deberían saberlo, pues es la gente que se va a vivir a otro país. Pero por ejemplo, en nuestro estado, en Michoacán, es muy común también la gente que migra a la Ciudad de México, por ejemplo, a vivir a otra ciudad, ¿sí? A otra ciudad donde le da más oportunidades, donde le da más posibilidades de trabajo, ¿correcto? Las causas de la migración son muchas, ¿sí? Muchas, muchas, muchas. La gente cambia de lugar de residencia por múltiples razones, pero las más comunes son las que vamos a ver ahora. Vamos a verlas a detalle, jóvenes, porque básicamente toda la tarea es lo que sigue y no quiero que vayan a tener problemas para ello más adelante. Entonces, la principal y la obvia y la que ustedes conocen y que han escuchado múltiples veces, incluso algunos de sus parientes, familiares, papás o personas cercanas a su vida han tenido que hacerlo, es la causa económica. ¿Sí? Les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado porque cuando me respondan el examen, les pregunte cuál es la causa de la migración, mucha gente me pone economía. Economía no es la respuesta, las causas económicas lo son. Ajá. Voy a explicar cuál es la diferencia. La economía, pues básicamente es una ciencia. Las cuestiones económicas tienen que ver con el trabajo y el salario. Y eso es lo que quiero que manejemos bien claro en esta ocasión. La principal causa de la migración es la economía, es la cuestión económica, perdón. Es la cuestión económica. ¿Cuáles son las causas económicas? ¿Qué es lo que me referimos a esto? Cuando las personas viajan de un lugar a otro buscando trabajo. Ajá.
La razón por la que ellos buscan trabajo son tres cosas principalmente. Número uno, el lugar de origen no encontraba un trabajo. Número dos, no se podía trabajar en su propia especialidad. O número tres, aquí no lo puse, pero creo que es la siguiente diapositiva, no, el salario era bajo. ¿Sí? Las tres causas principales son esas. Cuando hablamos de causas económicas, estamos hablando de que las personas están buscando trabajo en otro lugar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el lugar donde vivían no hay un trabajo que ellos puedan hacer. Número dos, no hay una especialidad para su trabajo. O número tres, se está buscando un mejor salario. Estas tres causas, jóvenes, son las verdaderas cosas que quiero que me pongan cuando yo les pregunte. Porque decir que es por economía significa muchas cosas. Yo lo que necesito que me digan sean precisos. Las causas económicas es esto, es la búsqueda de trabajo. Ajá. Eh, Básicamente lo que esto significa otra vez y repitiendo es que cuando una persona se va a otro lugar casi siempre es porque en el lugar donde tenían no había un trabajo que él pueda hacer. Por ejemplo, si hablamos por ejemplo de la cuestión de un agricultor, en ocasiones el agricultor no tiene la tierra para trabajar aquí. Entonces, tiene que irse a un lugar donde su trabajo de agricultor le sea útil, donde pueda trabajar en cuestiones agrícolas. Entonces mucha de la gente por eso opta a irse a Estados Unidos, donde muchas de las veces en Estados Unidos lo que les falta es mano de obra en los campos de cultivo y por eso se van allá. Aquí no hay muchas veces ese trabajo, así que mejor se van a un lugar donde sí se ocupe lo que ellos saben hacer. En un segundo lugar, estoy poniendo aquí un ejemplo muy práctico porque mucha gente, por ejemplo, sueña mucho con ser biólogo marino y cosas por el estilo. Bueno, si ustedes son biólogos marinos en Morelia, en Capula, no les sirve de nada, porque aquí no hay acuarios ni mar. Pero si ustedes tienen esta carrera, lo que van a hacer es irse a vivir a un lugar donde sí lo haya. ¿Dónde hay acuarios? Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Veracruz. Entonces, si ustedes tienen esta carrera, van a tener que irse necesariamente a vivir a Veracruz, por lo menos. Si les dan trabajo en otros lugares, sería ideal, pero tienen que irse a vivir donde haya trabajo de donde su carrera le permita. Otro ejemplo es, por ejemplo, el veterinario. Mucha gente quiere ser veterinario, pero ser veterinario en la ciudad lo único que te va a permitir es cortarle el pelo a los perritos. Pero si ustedes deciden ser veterinarios e irse a vivir a zonas ganaderas, seguramente va a haber más trabajo. ¿Por qué? Pues porque la ganadería ocupa veterinarios para atender a las vacas, a los chivos, a los pollos, etcétera. ¿Sí? Dicho de otra manera, jóvenes, nada no necesariamente significa que no encuentren trabajo. A veces pueden encontrar un trabajo, pero pues el trabajo a lo mejor no les gusta o no les da lo que ustedes quieran. En este caso también, por ejemplo, mucha gente viaja para tener mejores salarios o mejores condiciones laborales. A veces tú sabes hacer tan bien tu trabajo que en el lugar donde vives te lo pagan muy mal, sabiendo que en otros lugares te lo pueden llegar a pagar mejor. Esto es, por ejemplo, la gente que tiene licenciaturas, maestrías, que quiere trabajar en grandes empresas, en oficinas, en cosas por el estilo, necesariamente va a tener que irse a vivir a otro lugar. Nosotros tenemos lo más común es la gente que se va a vivir porque aquí no encontró trabajo. Pero pues estas son las tres razones principales, ¿correcto? No creo que haya mucha dificultad para eso. Eh, la razón por la que la mayor parte de la gente emigra en este sentido de trabajos es que mejor para mejorar sus condiciones económicas. El ejemplo más simple es el de las personas que van de México o Latinoamérica a Estados Unidos. Otra vez, si tú necesitas trabajo de agricultor, y aquí en México no te lo pagan bien o no hay, pues mejor vete a un lugar donde tú sabes que sí te lo pagan bien y sí hay. ¿Sí me doy a entender? Es algo muy simple, es muy elemental y es muy básico, ¿correcto? Entonces, si hay alguna pregunta, no creo que haya alguna pregunta aquí, pero si hay alguna, por favor,
Este es el momento. ¿Dudas, comentarios? Correcto. Eh, Hay muchos otros ejemplos de migración por trabajo. Nosotros conocemos la gente que pasa de México a Estados Unidos, pero por ejemplo es muy común que los africanos migren a Europa, ¿sí? Precisamente buscando un mejor trabajo, particularmente a países donde conocen el mismo idioma. Por ejemplo, muchos de los senegaleses pues van a Francia mejor, precisamente por el idioma. Pero por ejemplo, los congoleses van más bien a Holanda, que es donde conocen el mismo idioma. También hay gente que tiene que abandonar países sobrepoblados, como la India, precisamente porque la India tiene saturación de trabajos. Hay tanta gente que ya no encuentran trabajo, ya no hay trabajo, se acabó el trabajo, porque hay tanta gente que necesitan irse a otro país para encontrar uno. ¿Sí? Esa es otra de las cosas que hay. México, en comparación con lugares como India y África, está comparativamente en la gloria, porque aquí todavía hay trabajo, por ejemplo, no muy bien pagado, hay que reconocerlo, pero todavía hay trabajo, pero en lugares como África y en lugares como la India, incluso China, hay tanta gente que es difícil para ellos encontrar un trabajo, incluso de los más sencillos, de los más mal pagados. ¿Correcto? Entonces tienen que huir de sus ciudades, de sus países. ¿Sí? Eso es lo más común. También se considera una migración por causa económica a los estudiantes. ¿Sí? Los estudiantes que migran a otros estados o países para encontrar una carrera de especialidad. ¿Por qué? Porque las personas que quieren encontrar un buen trabajo necesitan estudiar alguna carrera especial. Y la mayor parte de las carreras especiales no las van a encontrar en sus comunidades. Es decir, eh, ustedes, por ejemplo, pueden llegar a no cambiar de residencia, vivir en Capula y seguir yendo, por ejemplo, a la Universidad Michoacana, pero, por ejemplo, gente que quiere estudiar una carrera especial difícil de conseguir, va a tener que viajar a Veracruz, va a tener que viajar a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, para poder encontrar esa carrera que ustedes quieren como una cuestión especial. Todos los tipos de ingenierías, muchas ingenierías no se dan aquí en Michoacán, cosas precisamente por eso puse el ejemplo de biología marina, no se da en Michoacán, se tiene que ir uno a Veracruz. Cosas como arte siempre es mucho mejor en lugares precisamente como las universidades de Veracruz que aquí en Michoacán, aunque por ejemplo Michoacán tiene el conservatorio, etcétera. Hay muchos casos en los que una persona que quiere tener una carrera exitosa va a tener que abandonar la ciudad en la que vive, como puede ser Morelia. Bueno, no sé, en este sentido, pues yo creo que todos ustedes son muy conscientes de eso, los que quieren una carrera profesional, los que quieren dedicarse a hacer tortillas ahí en su casa, pues ya tienen la mitad del camino recorrido. No es un mal trabajo, déjenme decirle, a veces les va muy bien, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la opción. Pero para las personas que quieren una carrera profesional, sí van a tener muchas veces que irse a otro lugar, ¿correcto? Bueno, seguimos entonces. La siguiente causa de migración son las causas familiares, ¿sí? Las causas familiares de la migración es cuando se busca establecer o recuperar lazos familiares. Lo más común son las personas que migran para encontrarse con sus familiares que ya habían migrado por cuestiones económicas y ya se han colocado en aquel lugar. Esta es una imagen de migrantes que se reencuentran después de como 10 años, si no mal recuerdo la nota es. Pero por ejemplo, mucha gente en Estados Unidos se va y muchos de los que van, por ejemplo, a trabajar para allá, dicen, no, yo en cuanto consiga suficiente dinero me regreso, pero pasa el tiempo y ellos deciden no regresar. ¿Por qué? Pues porque se han colocado allá, porque se han acomodado allá, les gusta vivir allá, o simplemente ya no tienen la opción de regresar por cuestiones legales.
Entonces lo que pasa en estas ocasiones es que más bien el resto de la familia tiene que verse forzada a regresar, a irse para allá. Cuando esto pasa, se considera una migración por causa familiar. Es uno de los ejemplos. Los jóvenes, adolescentes, los chavitos que se tienen que ir a vivir a Estados Unidos, precisamente porque sus papás están allá, no van para trabajar. Ellos van a reunirse con su familia, ¿sí? Entonces, esa es como la gran diferencia entre la cuestión económica y la cuestión familiar, ¿sí? Esto creo que queda claro, no creo que sea muy difícil de entender. También llega a pasar, y es la menor de los casos, pero pues también es una causa de migración familiar, cuando los matrimonios de personas de lugares distintos se quieren casar. También cuando los divorcios requieren una separación definitiva. Por ejemplo, si dos personas, uno que vive, por ejemplo, aquí les puse un ejemplo, una persona que vive en Japón. ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Ok. Las personas, una persona que vive en Japón y una persona que vive, por ejemplo, en Gran Bretaña, que este es el ejemplo que estoy poniendo aquí en las imágenes, en la primera imagen, em, quieren casarse, pues van a tener que forzosamente cambiar uno de los dos la residencia, dependiendo del lugar que más les conviene vivir. Pero por ejemplo también se llega a pasar lo contrario, cuando dos personas se divorcian, cuando una familia se divorcia, muchas veces lo que tienen que hacer es simplemente, ya no se aguantan, digamos de alguna manera, y tienen que vivir en dos lugares completamente diferentes. Entonces, em, pues se tienen que mudar a lo mejor a otra ciudad, a otro pueblo, a otra comunidad, precisamente para ya no encontrarse. ¿Correcto? Y hay algunos casos en los que las dos personas que no se han visto, dos familiares que no se han visto en mucho tiempo, pues se encuentran otra vez, gracias a ahorita, por ejemplo, la internet es más común y deciden restablecer los lazos familiares perdidos. La gente decide abandonar el lugar donde vive para ir a vivir con su familiar con el cual ha tenido poco contacto o no se había visto antes en mucho tiempo. ¿Correcto? ¿Preguntas de aquí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Correcto. Yo creo que esto es fácil, ¿no? No creo que les cueste trabajo. Esto es simplemente cuando no hay una cuestión de dinero de por medio, ¿sí? Siguiente es la migración por causas culturales. Es diferente. Usualmente son las personas que migran por una cuestión de identidad, por razones religiosas, tradicionales. Una de las cosas que probablemente a ustedes les llega a pasar, al menos a algunos que estén interesados, por ejemplo, en ese tipo de cuestiones, eh, el simple ponerse a prueba de muchos jóvenes. Por ejemplo, muchos de los, vamos a ver ejemplos de esto, pero la migración por causas culturales, pues básicamente es, digamos, lo que produce o lo que provoca precisamente según tus culturas, según lo que tu cultura acostumbra, según lo que ustedes creen que es importante para desarrollarse. Para poner ejemplos de esto, vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, del Amish. Los Amish son una cultura, subcultura de los estadounidenses. Son una comunidad religiosa muy, muy severa. Ellos creen que, por ejemplo, la tecnología es casi básicamente pecado. Entonces ellos no creen nada en la tecnología, no usan nada de tecnología. Y por lo tanto, una de las características que tienen, pues es que para los jóvenes se les pide que ellos tengan que decidir si sí quieren vivir ahí o no. Por lo tanto, se les da a cierta edad, si no me equivoco, a los 16 años, la oportunidad de vivir un año o 2 años fuera de la comunidad para que ellos decidan si sí les gusta vivir esta vida tan restringida de su cultura o prefieren vivir en el resto del mundo, en el mundo más denso y más complicado que es el resto del mundo, ¿no? Y entonces estas personas tienen que decidir si quieren migrar definitivamente o regresan a vivir donde ellos viven. Pero por ejemplo, una de las cosas más comunes, sobre todo para las familias de no tan bajos recursos,
y de los adolescentes que se cuidan y tienen mucho cuidado, pues es las personas que deciden irse a vivir a otros lugares para separarse de la familia un tiempo, para conocer otros lugares y para marcar un poco su independencia, ¿sí? Muchos de los jóvenes que tenemos cerca o que conocemos, a lo mejor habrán ustedes tenido algún contacto con alguno de ellos, deciden que quieren vivir fuera de la casa de papá y mamá y se van a vivir a otra ciudad, precisamente con esta idea de ponerse a prueba para ver si sí podrían vivir fuera de casa. Y esta es una de las cuestiones más comunes por las que la gente migra en la cuestión cultural, ¿sí? Seguramente habrán visto muchas anécdotas de eso y muchas de las anécdotas se unen a la cuestión de lo económico, porque muchos de los jóvenes que a lo mejor a ustedes les habrá tocado, pues son los jóvenes que se van a vivir a precisamente Estados Unidos para trabajar de una vez, pero también con esta idea de separarse de sus padres, ¿correcto? Eh, Esto es sencillo de entender también, yo creo que no hay ningún problema. Me detienen si tienen alguna duda. Ya vamos un poquito retrasados, así que vamos a continuar. La migración por causas políticas. Cuando un lugar tiene algún prejuicio en contra de alguna raza, religión, género, identidad sexual o preferencia política de tal manera que le pone la propia vida en riesgo, las personas se ven obligadas a abandonar este lugar e irse a otros sitios más tolerantes. En el mejor de los casos. ¿Qué significa esto, jóvenes? Bueno, la migración por cultura, o la migración por cuestión cultural es cuando la gente siente que el lugar en donde vive no lo trata con respeto, no le gusta o lo están marginando. En Estados Unidos es muy común, por ejemplo, que las personas por ejemplo, los migrantes latinos se sientan a veces fuera del lugar donde viven, entonces abandonan el lugar donde viven y se van a vivir a un lugar donde ellos saben que se les va a tratar mejor. Eh, es por eso que muchas de las comunidades en Estados Unidos se forman grandes comunidades de latinos o cosas por el estilo. También es muy común, por ejemplo, que en comunidades pequeñas al homosexual, a la persona que tiene la preferencia homosexual, se le trate como un bicho raro y muchas veces se le discrimine, incluso se le trate mal. Entonces, lo que llega a pasar en estos casos es que ellos prefieren irse a vivir a las grandes ciudades donde este tipo de tratos no son frecuentes, donde se les trata mejor. En este caso, en muchos de los casos, la gente que tiene este tipo de condiciones y cuestiones, em, precisamente busca vivir en lugares donde ellos saben que no se les va a tratar como un bicho raro, que se les va a tratar mejor en algunos casos. También hay casos concretos, por ejemplo, de migración forzada. El caso también es una causa política, por ejemplo, a los indígenas, aquí mexicanos también, pero una de los más comunes, de las historias más grandes es los indígenas de Estados Unidos, a los cuales se les desplazó, se les quitó del lugar donde vivían y se les obligó a vivir en reservas, donde ellos pueden tener su cultura y todo eso, pero finalmente se les arrebata la tierra y se les obliga a vivir en un lugar. Ese es el tipo de migración también por causas políticas. También hay un tipo de migración por causa política, que es cuando estás perseguido específicamente, precisamente por tus preferencias o por tu forma de pensar. En este caso, por ejemplo, muchas de las veces se llaman asilos políticos. Y, por ejemplo, aquí tenemos a Evo Morales, que seguramente ustedes no recordarán quién es, pero era un presidente que se le amenazó su vida después de haberlo quitado del poder. Entonces él pide asilo político en México y se ve forzado a abandonar el lugar donde vivía para precisamente vivir en un lugar donde pueda sobrevivir, ¿correcto? Se llama asilo político y muchas veces hemos escuchado esta palabra y seguramente no dejarán de escucharla más adelante, ¿correcto? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Continuamos entonces. La migración por causas bélicas, mucha gente suele irse de sus lugares de origen por causa de la inseguridad de las zonas de conflicto. En este caso a los migrantes se les da la clasificación de refugiados, esta palabra es clave, refugiados, ¿sí? Y casi siempre en estos casos son éxodos masivos. Éxodo significa gente que abandona su lugar de origen. Aquí tenemos una imagen precisamente de refugiados políticos que ya no les están permitiendo pasar. Esta imagen es un poco triste precisamente porque lo que está pidiendo aquí el señor es que mínimo al niño chiquito lo dejen pasar para que se proteja de la guerra, precisamente para evitar los riesgos de la guerra. Em, es muy común, por ejemplo, en muchos lugares del mundo que precisamente los civiles no tengan ninguna forma de defenderse de las guerras. Entonces lo que piden es por favor que les permitan vivir en un lugar seguro, en un lugar donde no haya guerra, de aquí en lo que acaba el conflicto, ya después se regresan si es necesario. A esas personas se les llama precisamente refugiados porque lo que están pidiendo es refugio en contra de la guerra, ¿sí? Y esto es mucho más común en zonas de conflicto. En este caso, por ejemplo, es Medio Oriente. Mucho más común en Medio Oriente, en África también, donde hay muchas guerras civiles, o en Europa Oriental también, donde hay muchos conflictos de poder, sobre todo. Ujú. Los conflictos pueden ser con otros países, lo vamos a ver más adelante, pueden ser internos como las guerras civiles, o como en el caso de nuestro país, en contra de alguna organización paramilitar. ¿De qué organización paramilitar estoy hablando? Bueno, pues ustedes saben que el crimen organizado pues tiene igual o más armas muchas veces que el ejército. Entonces, mucha gente aquí en México sí ha tenido que forzarse a abandonar el país precisamente por la inseguridad o por lo menos abandonar los estados o las ciudades más peligrosas. Ajá, precisamente porque tienen miedo de que en una les toque una balacera o les toque algún conflicto armado y bueno, no la cuenten, ¿no? Esa es una de las causas principales de la migración en México también. Mucha de la gente que ha abandonado lugares como Tierra Caliente en Michoacán tuvieron esta necesidad, ¿correcto? Eh, Esa es una de la última que vamos a ver, la migración por desastres naturales. En muchos de los desastres naturales, desde climatológicos, geológicos, epidemiológicos y a veces no naturales pero humanos, la gente se ve obligada a evacuar y abandonar su lugar de origen. Esto es muy sencillo de entender, jóvenes. Si se cae un edificio donde vivías, tienes que buscar vivir en otro lugar. En ocasiones, a lo mejor puedes vivir en el mismo lugar donde vivías, en una misma ciudad, pero la mayor parte de la gente, después de una tragedia tan grande, tiene que verse forzado a abandonar ese lugar donde vive. Caso concreto, la Ciudad de México, después de 1985 y ahorita con el terremoto más reciente, mucha de la gente asustada por los terremotos constantes que están pasando en la Ciudad de México, decide abandonar la Ciudad de México e irse a vivir a un lugar donde no tengan terremotos. En 1985 hubo un éxodo masivo de gente de Ciudad de México que se vino a vivir acá a Michoacán, precisamente por el miedo a que vuelva a pasar un terremoto, ¿sí? Aquí les pongo una imagen de este terremoto de hace 3 años, y pues obviamente pues no se puede vivir aquí, es como muy obvio, ¿no? La gente que tuvo que vivir aquí tuvo que recuperar lo que pudo y marcharse del lugar donde vivía. Me equivoco, falta una última, la migración por descanso, y esta es la más positiva de todas, creo. La migración por descanso es cuando una persona migra de las grandes ciudades hacia el campo para llevar una vida más tranquila y esto es más común entre los jubilados. Por eso es que puse aquí estos 4 viejitos. Em, Porque mucha de la gente jubilada que logra tener una jubilación, una buena jubilación, prefiere regresarse a lugares donde podía vivir tranquilos. Este es uno de los casos otra vez con la gente de Estados Unidos, los migrantes a Estados Unidos, que lo que hacen es ya terminé de trabajar, ya trabajé todo lo que pude, entonces ya tengo todos mis ahorros, me voy a regresar al lugar donde salí. Y vienen, ponen una casota y ya no trabajan, ya nada más se la pasan
ahí asomados a la ventana viendo pasar la gente. La gente que es muy muy afortunada, pues como aquí estos viejitos que puse aquí, pues a lo mejor tienen la posibilidad de tener una pequeña casa en la playa o en algún lugar muy bonito donde ya no tengan que realmente trabajar. Esto es cada vez menos frecuente porque mientras más pasa el tiempo, menos opciones de jubilación tienen los trabajadores. Ustedes ya no van a tener jubilación, jóvenes. Mala suerte. Pero bueno, sí van a tener, pero a lo mejor hasta los 70, 80 años. Pero bueno, ahí están las cosas. Esas serían las causas de la migración, jóvenes. Estas son las causas principales de migración. ¿Sí? Terminamos con una cuestión aquí simple de explicación. ¿Qué son los países expulsores y qué son los países receptores? Normalmente son los países más desarrollados los que reciben a la mayor parte de los migrantes, por lo que se les llama países receptores. Los países más pobres son de los que se van y se consideran expulsores. ¿Sí? Nada más, esto es lo último que nos toca ver. Los países más ricos casi siempre son los que van a recibir a la mayor parte de la gente y de donde va a huir la gente es de los países más pobres. Incluso también en estados y ciudades tiene esta característica. Y bueno, eso sería por el tema. Nada más, antes de que se vayan, aquí les voy a dejar las dos preguntas de cuestionario, nada más son estas dos. ¿Cómo definimos migración? Y menciona y explica tres causas de la migración, las que se acabo de explicar en la clase. Son tres respuestas con tres explicaciones. Cada respuesta o explicación cuenta como un punto aparte. Esto es para que no me pongan nada más las tres y no me explique nada. Si no me explican, no tiene valor la tarea, la pregunta. ¿Correcto? Tienen que explicarme y de ser posible ponerme un ejemplo. Ahora, como extra, lo que me van a hacer es que si tienen un pariente que se haya ido a Estados Unidos o que se haya ido a otra ciudad como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, que se ha ido a estudiar, a trabajar o que se ha ido a otra ocasión, le van a hacer, si pueden, van a hacerle una pequeña entrevista, me van a decir quién es, cuál fue la causa de su migración y que me cuenten una experiencia que vivió cuando se fue a vivir allá. No es mucha la tarea, pero sí van a ser necesario que necesitan que se pongan en contacto con alguien que haya migrado. Si sus papás, sus abuelos hicieron eso, pues va a ser más fácil para ustedes. Si no han encontrado a nadie, pues esto no es obligatorio. Acuérdense que es calificación extra. ¿Sí? Termino la